Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por atender de nuevo a la cita con nosotros, WeTweet Energy. Como cada viernes por la noche, aquí estamos y es un gusto saludarles. Me acompañan como siempre en los controles David Rosales, Santiago Arroyo y en esta vez como panelistas y en los temas, ustedes saben, vamos a platicar sobre las actualizaciones alrededor del tema de los tickets en las terminales de almacenamiento, cómo está funcionando esto, algunas desviaciones que está tomando. Vamos a platicar también sobre el mercado eléctrico, las actualizaciones al respecto de esto, para lo que nos acompaña ya por aquí el doctor Víctor Ramírez. Vamos a platicar también un poquito sobre la crisis de pagos que están habiendo en Pemex y un poquito de los impactos que puede tener esto. Una vez más, bienvenidos a su Open Mic de WeTweet Energy y comenzamos. Me gustaría comenzar un poquito en desorden, aprovechando que tenemos el gusto, no siempre, de que nos acompañe doctor Víctor y pues darte el paso, amigo, porque es bien interesante. Creo que cuando menos las últimas 2 semanas han sido muy movidas en relación al mercado eléctrico, se han resuelto positivamente, digo positivamente, aunque si me lo permites agregar, era casi que el resultado esperado alrededor de los amparos y o juicios y demás que se han dado alrededor de este subsector de la energía. Y bueno, creo que hay mucho que platicar, ¿no? Así es que, de nuevo, Víctor, de nuevo estábamos y dentro de nuestra agenda teníamos las actualizaciones sobre el mercado eléctrico. Platicábamos atrasado, no te habíamos tenido para platicar la resolución de Greenpeace, el amparo directo a favor de una de las empresas contra el aumento en las tarifas de traslado y bueno, todo lo demás que puedes actualizarnos. Estas últimas 3 semanas, como decía, habían sido bastante movidas. Así es que el retraso no hay problema, seguramente el equipo nos ayudará a eliminarlo en la edición. De nuevo, el foro es tuyo, amigo. Creo que antes que otra cosa tenemos que empezar a dividir muy bien los asuntos que se han ido dando en el sector eléctrico, básicamente los acuerdos. El primero es el acuerdo del SENACE, que yo diría que está ya más, que está muerto, no sé si ya se enteró, pero ya está muerto el acuerdo. Entonces, el acuerdo ya va ya tiene demasiadas suspensiones definitivas, y suspensiones que me hacen creer que el episodio del COVID podría desaparecer y por lo tanto perder materia, incluso los propios amparos en contra del acuerdo del SENACE. La otra parte es el acuerdo de la política de CENER. Ese ya tiene 2 suspensiones definitivas y es muy interesante porque esas 2 suspensiones definitivas no se dan por solicitudes de empresas, sino que se dan por solicitudes de asociaciones civiles que están defendiendo el derecho a un medio ambiente sano. Y aquí me gustaría retomar un poco el asunto del que habla el juez, porque aunque estas asociaciones civiles, una de ellas sí, pero Greenpeace, por ejemplo, no habla de asuntos de mercado ni de los derechos del consumidor, el juez hace de mutuo propio, pone también argumentos para dar la suspensión definitiva en contra de la política, argumentos de mercado, y el que dice que la política estaría frenando un poco y eliminando los derechos que puede tener el usuario del mercado eléctrico, como es el derecho a la libre concurrencia, del cual, si la teoría no falla, nosotros deberíamos de ser beneficiarios. Entonces, digamos que el Poder Judicial le ha ido dando la razón a estos dos. Sin embargo, el asunto de las tarifas de transmisión se vuelve un poco más complejo. Hasta donde he podido entender, no soy abogado y disculpen que esta interpretación, y si es mala mi interpretación, les ruego que me la corrijan en algún momento, es que entiendo que los jueces primero dan una suspensión provisional al cambio de tarifas, bajo la hipótesis de ellos de que este asunto de las tarifas de transmisión era parte del relajo, desorden, como lo queramos ver, que se traía con la política de CENER. Entonces, con base a eso, otorga una suspensión provisional, pero niega la suspensión definitiva al darse cuenta que son asuntos totalmente distintos. En las tarifas pareciera no haber suspensiones provisionales. Entonces, perdón, no habrá suspensiones definitivas. Entonces,
parece ser que se van a ir por esas dos vías, el acuerdo del SENACE, que además hay una parte importante ahí, y ya que sé yo que estaba casi muerto. La realidad es que nunca, una de las razones de los jueces para otorgar la suspensión es que no tiene temporalidad clara el acuerdo. Y es que si bien habla del COVID y parece ser está ligado a los tiempos de emergencia y en el cual hay una baja en la demanda eléctrica, la realidad es que con la caída económica y con la posible quiebra de muchas empresas, no tenemos certeza de que una vez pasando el episodio del COVID recuperemos la demanda eléctrica, porque la actividad industrial podría mantenerse caída. Entonces, eso generaría una situación de indefensión al usuario, y también por eso el juez da suspensiones definitivas, porque dice, no está siendo claro, SENACE, en qué momento se va a recuperar la demanda, o vas a considerar recuperada la demanda y echar abajo, o más bien acabar con esa parte del acuerdo, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando, y no sé si hubiera más bien alguna otra pregunta sobre qué sucede. La última es que es muy curioso, pero no ha habido dictamen de CONAMER o una resolución de CONAMER respecto de si le van a dar o no la exención de la manifestación de impacto regulatorio, del proceso de impacto regulatorio a Secretaría de Energía respecto del plan sectorial de energía, que es parte o un derivado del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Bien, Víctor, mencionas un tema bien interesante en el que antes de que cortaras ahí me gustaría profundizar. Justamente hoy por la mañana la IEA soltaba su último reporte donde mencionaba algo bien interesante que tú ya ponías sobre la mesa. Incluso como negocio hace más sentido apostarle después o en momentos como esto, y más aún después de crisis como la que estamos viviendo, no vivimos, sería un error comentarlo así, apostarle a las renovables más que hidrocarburos, porque dependes no solamente de un insumo que es de alto costo, sino que además tiene un precio volátil que depende de commodities, es decir, intercambio. Y justamente le daban el título al reporte que sacaban de electricidad, transporte de edificios y demás, como el Sustainable Recovery, una recuperación sostenible. ¿Cómo aprecias tú este tema? ¿Cómo ves no solamente el sentido que hace de negocios, sino el sentido, ya lo platicabas, de salud ambiental, que nos presenta como una alternativa a las renovables hacia el futuro, sobre todo? Y además estabilidad en precios. Entonces, esta parte es súper interesante. Se puede recobrar la economía mediante un renacimiento o una recuperación verde, y cómo la transición energética puede generar una cantidad de empleos importantes en este momento en el que se requiere la recuperación de empleos. A mí me parece algo fundamental, y de hecho, pues si el mundo lo está haciendo, creo que México lo debería hacer. El problema es que de repente parece que México está en una isla o está en otro planeta y está haciendo cosas distintas. Y no lo digo solamente como crítica, lo digo más bien como descripción, y es que yo todavía no entiendo la lógica del presidente para muchas cosas. A lo mejor hay alguien que lo entienda y me la puede explicar. Yo incluso he excusado al presidente de que su visión es petrolera, porque pues, en su adolescencia él vio nacer una ciudad de la nada con el impulso petrolero. Sin embargo, pues obviamente no te quedas solamente con lo que vives en la adolescencia, sino que vas evolucionando, y yo no veo que haya una evolución en el pensamiento crítico del presidente, y todavía eso es lo que a mí me causa extrañeza. Y más allá de eso, te diría que al día de hoy casi todas las petroleras están apostando a las renovables. Exacto, de hecho, vaya, o sea, a mí, no vayan a decir esto, pero a mí me gusta mucho la eólica, me gusta incluso más que la solar, pero como yo trabajé para solares, no digan nada. La verdad es que la eólica también me gusta mucho, y quien ha sido el gran desarrollador de la eólica offshore han sido en realidad las petroleras. Sí ha sido un asunto de petroleras el desarrollar en buena parte la eólica offshore, y ya después obviamente se han ido interconectando a redes. Sí, el mundo está yendo hacia allá. Los mejores ejemplos de petroleras de este país, nuestro buen amigo Bernardo trabaja en un país cuya economía estaba basada en el petróleo, y ahorita está invirtiéndole unas cantidades enormes de dinero
a renovables, a solar básicamente. Entonces creo que sí hay una desconexión del mundo, y si olvidémonos del presidente, la gente que está alrededor no está conectando con el mundo, ¿no? Y, sí, dices, creo, bastantes cosas bien interesantes. Me gustaría sumar por aquí a mi compañero desde la moderación, siempre David Rosales. Tú tuviste bastante y has tenido experiencia a través de toda tu trayectoria desde el punto de vista regulador. Hay algo, seguramente mucho que nos pudieras compartir, pero algo que quieras platicar. ¿Cómo aprecias estos temas que se han venido dando? A mí lo que más me gustaría resaltar es cómo el tema de COFEMER está volviéndose más y más importante para poder moderar esto, porque se supone que el proceso de mejora regulatoria era precisamente la manera mediante la cual cualquier acto de autoridad podría pasar ante la luz de la opinión pública, recibir comentarios, ser fortalecido, quedar perfectamente bien soportado para que los procesos fueran eficientes y en general ayudarnos a todos a tener el mejor proceso de vista a la población para cualquiera de las actividades, particularmente para la energética. Entonces, a mí me parece que es muy curioso cómo ahora nos estamos enfrentando a cosas como esta, en donde pareciera que va a ser fácil para el gobierno de México obtener la extensión del proceso, en lugar de que se permitieran abrir para comentarios, para fortalecer las cosas, y que fuera con el uso efectivo del ejercicio como se consiguieran los mejores logros para el proyecto. Entonces, a la luz de que estamos viendo cómo se brincan estas cosas, así fue como durante el año hemos visto que se resuelven muchos de los temas. A mí me parece importante resaltar que la regulación sí se ve fortalecida en todos los países del mundo por este tipo de proceso, y entonces me preocupa mucho que veamos este tipo de problemáticas. Y lo que nos queda es entonces hacer ejercicios puntuales para tratar de fortalecer toda la actividad de mejora regulatoria y seguir haciendo comentarios en CONAMER, porque a la larga va a seguir siendo útil para documentar bien todo el proceso. Un aporte bien interesante, y me gustaría también sumarlo después de que Víctor, que me comentó, abordaría una de las preguntas del chat, pero nuestro compañero por acá, Santiago, ya ha platicado muchas veces. Creo que la mejor forma de presionar es utilizar los medios regulatorios y legales ya establecidos. Lo mismo que nos ha acompañado por acá varias veces Daniel Salomón, que ahorita dices, atender, generar preguntas en CONAMER, cada que abran las ventanas para hacerlo, es la mejor forma de hacerlo. Víctor, regreso contigo. Muchas gracias. Bueno, aquí hacen una pregunta. Me dicen que si la visión de política debe ser el impulso de las renovables por encima de la expansión de la red. No, de hecho, van junto uno con la otra. No podemos hablar, por ejemplo, de estar integrando cada vez más eólica a la red si no tenemos mejores capacidades. Justamente la eólica tendrá un freno bastante importante en los siguientes, el siguiente año, tanto en Oaxaca como Tamaulipas, precisamente por la falta de redes de líneas de transmisión y de la capacidad de transmisión necesaria. La realidad es que hay una parte muy importante ahí, y es que voy en orden. En 2019, una de las tres subsidiarias que ganaron de CFE, las tres empresas de CFE que ganaron dinero fueron suministro básico, transmisión y distribución. Y sin embargo, la secretaria de Energía lo dijo en una entrevista, y eso me causó mucha curiosidad. Confesó en una entrevista que habían decidido no invertir en transmisión, sino en generación. Cuando creo que la prioridad debería de ser, si hiciéramos una revisión nosotros a los estados del SENACE del año pasado y de encontraríamos que de los estados del SENACE el 80-85% son sobrecargas de líneas de tensión ordenadas por el propio SENACE en los mismos 4 o 5 puntos. No hay mucho más, tal vez 6 puntos. Y, por ejemplo, hay una línea que va de Escárcega, que sale de Escárcega,
que el 80% del tiempo está saturada. No se podía solucionar eso, no había esos 18,000 millones de pesos para reforzar esa línea y evitar que estuviera trabajando por encima de su capacidad de diseño. Yo creo que sí lo había, y en realidad este gobierno está evitando fortalecer la red de transmisión, porque hay algo en el discurso de ellos que es muy claro. Si refuerzas la red de transmisión, vas a darle oportunidad a más renovables de salir, y su visión es netamente petrolera, ¿no? Y esa es la parte, creo que, más delicada. Dices algo que tiene sentido en el trasfondo. Finalmente, la visión es bastante petrolera, donde finalmente, si tú produces más, tienes más producto que mover, y las redes de transmisión en realidad pasan a segundo plano, porque tienes para escoger en el caso de esto. Me gustaría retomar otra vez el punto legal, invitarte, Santiago, que nos acompañes como siempre para abordar esto. Ponía yo algo finalmente, me gustaría comenzar desde el punto de vista de negocios, que muchas de las resoluciones, a mi parecer, totalmente ajeno al tema jurídico, han sido casi que el resultado esperado, ¿no? Y abordaría el primero de ellos, en el que quizás la coherencia o la poquita experiencia que pueda tener desde el punto de vista de negocios, me lo hacía, dirían los americanos, un no-brainer. No había ni que pensarlo, ¿no? Me refiero al caso del aumento en las tarifas que ha habido de transporte o del sistema eléctrico, y es que simplemente no existe un negocio en el planeta, elijan ustedes el subsector o el sector que sea, que aguante un aumento en costos de una de sus partidas de costos de 800%. Entonces, por supuesto que va en total, golpe o impacta directamente a cualquier negocio que le alcemos de esa manera los costos. Santiago, bienvenido de nuevo y adelante. Muchas gracias, Eric. Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto poderles saludar esta noche. Espero que se encuentren bien y estén cuidándose. Bueno, para darte respuesta, amigo, respecto a este planteamiento, es importante señalar que dentro de las resoluciones que han habido de los distintos litigios que están sustentados ante este juzgado de distrito especializado en competencia económica y materia administrativa, han habido ahora sí que resoluciones ambivalentes respecto de las suspensiones provisionales, lo que nos da a entender que pues este es el resultado no tanto de un criterio jurisdiccional, sino más bien del planteamiento de la litis, es decir, del asunto, la argumentación que utiliza y el sustento que utilizan los diferentes despachos que promueven esos mecanismos de defensa de los derechos de ciudadanos, ¿no? En ese sentido, pues vamos a hacer tocante el cómo se llama el tema positivo, donde vimos una resolución donde se otorgan estas suspensiones provisionales. Sí, hay que hacer el señalamiento de que las definitivas todavía están ¿cómo se llama?, en estudio por parte del juzgado. En este sentido, pues vamos a esa parte que tú comentas, Eric, y esa es la situación muy, digamos, muy valiosa del criterio del juzgador, en donde obviamente se soporta bastante con el argumento que utilizó en su momento el litigante o las litigantes, porque he visto que las mujeres han tenido una actuación preponderante y bastante rica en estos litigios, ¿sí? Entonces, en esta situación es donde se conjuga, ¿no?, el derecho, el deber ser, lo que establece la norma, lo que establecen las disposiciones normativas, junto con las consideraciones de derecho y de derechos humanos y también de derechos comerciales que hacemos referencia. Se conjugan todos estos factores y pues tenemos unas resoluciones en donde se otorgan las suspensiones provisionales. Ahora sí que desgraciadamente no me gusta hablar mal de otros colegas, sin embargo, pues podríamos asumir o presumir que en el caso de las resoluciones negativas respecto de las suspensiones, que lo vimos que fue muy enfático el juzgador en estas resoluciones que estuvieron circulando en redes sociales, que hacía mención a que, bueno, existía un peligro de cómo se llama,
de no cumplir con los balances de mercado y todo eso. Entonces ahí es donde seguramente, y estamos observando que muy seguramente se utilizó un argumento tendiente hacia otro sentido más de corte humanista y no tanto de mercado, ¿sí? Y esto es muy importante señalarlo porque finalmente hablamos de una cuestión que hemos estado platicando, sobre todo Daniel, que trae una idea y una teoría bastante fuerte respecto de la deferencia judicial. ¿Qué es esta deferencia judicial? Pues es una de las facultades que tiene el juzgador para pronunciarse respecto de asuntos de carácter técnico, como es el caso, ¿no? Y es donde vemos esta riqueza de estos tribunales, digamos, por así decirlo, de un corte de especialización sin caer en la sectorización de los juzgadores, ¿no? Que eso también es una de las cuestiones que busca la Constitución, que tengamos juzgadores capaces de resolver cualquier planteamiento. Entonces, bueno, rescatando y ya para concluir esta participación, pues sí es muy importante que tanto el litigante como el cómo se... Ello. El tema de la apreciación del impacto a la salud que ha tenido o que pueden tener proyectos sobre como los que se están dando prioridad finalmente en el mercado eléctrico mexicano, porque no sería el primer caso, y lo platico un poquito desde quizás mi zona de experiencia, desde el punto de vista sí petrolero y de procesamiento, donde el 18 de marzo de 1991 tuvimos el cierre de la refinería de Azcapotzalco motivada por los accidentes que habían tenido y por el impacto en la salud que estaba teniendo. Entonces, vaya, antecedentes hay de que se giren decisiones por este motivo. ¿Cuál es el impacto y cómo lo ponderas tú que pudiera jugar esta carta? Tú, de nuevo, Víctor, tú, Santiago, tanto desde el punto de vista finalmente de la representación de la industria renovable como desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo ven? Quiero empezar diciendo que hay un asunto muy importante y es que ha sido un poco confundido la política el acuerdo de política que emite CNER con el acuerdo del SENACE, y tienen alcances muy distintos. El del SENACE, en teoría, o según lo que nos dicen ellos, debería de ser temporal, mientras que el de política debería de ser definitivo. Yo lo platicaba con Pablo Zárate, amigo de todos nosotros, y es que hablábamos de que cuidado, porque el acuerdo o más bien la política de confiabilidad del SENACE, la política de confiabilidad de CNER no era solamente contra renovables, o sea, a la que sacaba prácticamente de competencia era la eólica, porque decía que hablaba de un concepto de espaciamiento que en ningún otro lado del mundo he visto, de espaciamiento de los generadores renovables intermitentes, así le llamaba, pero también hablaba del control que iba a tener CFE de decidir dónde se podía poner una planta y dónde no, o sea, eliminar la competencia. En realidad era un atentado más que contra otra cosa, contra el mercado eléctrico, pero recordemos que los más beneficiarios, los beneficiarios más fuertes del mercado eléctrico son obviamente los que son más competitivos, y los más competitivos por definición, porque no usan combustibles, son las renovables. Entonces, de ahí parte esto, y lo que dice Greenpeace es, si se aplica esta política, la transición energética en la que país va a ser frenada, y entonces vamos a tener que seguir respirando lo que estamos respirando ahorita, las termoeléctricas, básicamente las termoeléctricas, y creo que el asunto más grave es el combustóleo, que además se termina redondeando con esta cadenita de tengo que seguir produciendo más petróleo, y como ya no puedo vender en el mercado exterior, lo meto a mis refinerías, y entonces pues tengo más combustible y algo tengo que hacer con él, ¿no? Yo creo que esa es la parte de la historia. Y finalmente, insistir, el juez, aunque Greenpeace no lo dice, el juez de mutuo propio lo introduce el asunto de la competencia y de que hay una violación al derecho de competencia en esta parte, lo dice ayer en la parte de su decisión de la suspensión definitiva en el amparo de Greenpeace. Y pues ahora sí le dejo la palabra a Santiago. Vamos a retomar un poquito esta parte junto con lo que tú mencionabas, Eric. Hay que contextualizar primero, y digamos poniéndonos un poquito en los zapatos de la 4T, que es sumamente sencillo, realmente es un razonamiento bastante básico.
no se requiere de mucha materia gris para hacer eso. Entonces, haciendo ese ejercicio, porque finalmente como abogado litigante, pues digo, te tienes que poner en los zapatos de tu contrincante o al menos de la contraparte, para poder idear una estrategia. En este caso, pues bueno, vamos a verlo desde el punto de vista que las políticas, vistas desde el punto de vista de la administración pública, son directrices generales con las cuales el Estado va a generar una serie de lineamientos posteriores, ya sean disposiciones, leyes, reglamentos, lo que sea necesario dentro de toda la posibilidad y el abanico de posibilidades que tiene el Estado para generar todo este tipo de regulación secundaria, derivada de una política que, bueno, tiene que atender a una directriz, sobre todo apegada a la Constitución. Finalmente, la Constitución es como la base pilar o fundamental de todo esto. Bueno, eso es dentro de la cabeza de cualquier persona que sepa de administración pública y de políticas públicas. Dentro de la cabeza de un funcionario de la Cuarta Transformación, o del gobierno actual de México, política es grilla, punto, ¿sí? Eso es, o sea, realmente es grillar para obtener un resultado, así como ellos lo hacen. Realmente lo vemos en el actuar del día a día del presidente y de todos sus funcionarios, que ellos ejecutan una serie de acciones de grilla para poder obtener un resultado a favor de ellos. Esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, estos antecedentes, y ese antecedente que tú comentas de la refinería, junto con lo que refiere el doctor Víctor, pues bueno, claro que es un antecedente bastante fuerte para llevarlo a tribunales y manejarlo, no en sentido de analogía, porque las analogías están prohibidas por la Constitución, pero sí puedes llevarlo como un criterio orientador, ¿sí?, en tu argumentación. Entonces, este criterio orientador le va a apoyar al juzgador a poder tener una determinación más apegada a la realidad. Insisto, vamos al tema del criterio jurisdiccional, en donde si le estás presentando al juez no nada más una serie de argumentaciones apegadas al derecho, sino también a la realidad del mercado, de la industria, como es este caso que tú planteas, Eric, obviamente vas a tener un resultado positivo. Y hay que rescatar algo muy importante que refería Víctor. Ese de mutuo propio no fue por una inspiración del juzgador, sino que el juzgador tiene una obligación legal de velar por los derechos difusos. ¿Cuáles son los derechos difusos de las personas? Porque este fue el fundamento por el cual procedió el amparo de Greenpeace. ¿Sí? Estos derechos difusos, es decir, son derechos humanos de terceros, es decir, de una colectividad, en este caso, pues somos todos las personas que están cerca de una refinería, de una central termoeléctrica de combustible o de carbón, y que, bueno, están respirando toda esa cochinada, y que finalmente el Estado mexicano tiene un deber, ¿sí?, conforme a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, tiene un deber de proteger y salvaguardar los derechos a la salud y al desarrollo integral de las personas. Así de sencillo y así de resumido es la razón por la cual el juzgador emitió estas resoluciones positivas, no nada más para el mercado, sino para el bien y la salud de todas las personas. Muchas gracias a todos, David, Santiago, doctor Víctor, muchas gracias por aportar en este primer tema. Con eso cerramos el primer bloque. Para el siguiente me gustaría hacer un poco de introducción a porque para empezar me acompaña, es un honor que me acompañe mi gran amigo Gonzalo Monroy, y vamos a platicar de algo que se viene dando dentro del contexto, finalmente también, de la crisis que directamente ha afectado a la energía, en este caso particularmente el petróleo, relacionada, porque hay que ser muy claros, esto no deriva del coronavirus. Y para comenzar a hablar sobre ello, me gustaría platicar, es innegable que para toda la industria es menester realizar recortes que ha habido en sus inversiones. Sobre estos me gustaría contextualizar un poco. Los recortes más grandes que hemos registrado van desde 31 billones de dólares cancelados en inversión y en algo que ellos llaman o cancelar además reinversiones por BP. Además, Shell, que canceló 27 billones de dólares para este 2020 nada más, hasta aunque parecieran ínfimos, cerca de 1.2
billones de dólares que Pemex recorta. Sin embargo, estos recortes, hay que decirlo, se tienen que hacer contextualizando un poco, haciendo una analogía con bisturí. Recortas donde donde cortes solo grasa y no músculo, de tal manera que no generes o no derive en una inoperatividad de tu propia empresa, derivada de tus propias acciones que en teoría son para a subsanar las actividades. Para eso es que me acompaña a hablar Gonzalo, para platicar cuál es el impacto que estos recortes van a tener en Pemex, no solamente en Pemex, en sus proveedores, finalmente como una tractora, y en esta probable inoperatividad a la que se esté llevando a sí misma. Gonzalo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes otra vez. Pues miren, la primera es, a final de cuentas, ya Pemex está reaccionando un poco más obligado por las circunstancias de un parámetro muy diferente. Hay que entender claramente que Pemex no reacciona y no se comporta igual que una petrolera normal o una petrolera estatal con una participación y visión de mercado. En el caso particular de Pemex, simplemente hay que entenderla de una mejor forma como el brazo operativo del Estado en materia petrolera. Así como se ve a CFE como el Estado básicamente utilizando otra vez su brazo operativo en materia eléctrica. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, esas fallas en el sistema, que no entendemos dónde hay una estrategia de gas, porque en esta visión no hay mucha parte para hacer gas. La parte de renovables ya no te entra tampoco transición energética. Sin desviarme mucho del tema, justamente, pero ¿por qué vienen los recortes de Pemex? Pues precisamente por una insuficiencia presupuestaria. A pesar de todo el dinero que se le ha vetado a Petróleos Mexicanos, el austericidio que vimos en 2019 y buena parte de 2020, pues simplemente los resultados no están ahí. Hoy ya se dan cuenta que la situación es insostenible y empiezan a hacer de una manera real y a la vez también muy tramposa, justamente triquiñuelas. Es de todos conocido los grandes adeudos que tiene Petróleos Mexicanos con sus proveedores, que van desde la parte de más sencilla, que puede ser literalmente en uniformes, como también grandes trabajos de rehabilitación y mantenimiento. La refinería de Tula directamente nos brinca a la mente, y esto va teniendo justamente el no pago de las empresas, como bien lo decía Eric, nos va llevando a otras partes de la cadena. Anteriormente se podía financiar a través de Nafinsa o también de Banorte, precisamente a través del factoraje. Un proveedor podía llevar su cuenta por pagar de Pemex a esas instituciones de crédito, se le pagaba, con eso se financiaba la operación, y cuando Pemex pagaba, pues se le pagaba directamente al banco, una operación de factoraje. Hoy estamos en una situación donde eso ya no está ocurriendo, ya no se puede comprometer los ingresos futuros de Pemex, y han llegado hasta el extremo, muy bien documentado por Darío Celis, también por Luis Carriles y otros columnistas, de que justamente están aceptando obra, están haciendo obra, pero no están recibiendo las facturas, con lo cual al no recibir las facturas no se mete a los libros, hay un subreporte en la parte de los costos y esto nos mete en problemas. ¿Por qué fue tan espectacularmente malo el 2019? Porque estaban arrastrando 7.500 millones de dólares de pagos pendientes a proveedores que se tuvo que reconocer eventualmente. Esto también es un problema gigantesco. ¿Vamos a seguir viendo algo como similar a eso? Por desgracia, sí. ¿Qué estamos viendo y cuáles son consecuencias? Y ahorita voy a entrar a la parte de la producción, pero voy a entrar precisamente a lo que está ocurriendo aquí. Esos viejos lobos de mar con colmillos más largos y retorcidos que Manuel Bartlett, que pensábamos que ya se habían ido, han empezado a aparecer de nuevo en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Poza Rica, en Marina Nacional, donde a los contratistas les dicen que justamente, pues, si te deben 3 millones de pesos, acepta 2 y yo te ayudo a sacar tu cobro. Eso está volviendo a ocurrir. Esto, por desgracia, simplemente está parte de la nueva cultura, de la nueva, diagonal, vieja cultura de Petróleos Mexicanos. En términos de la producción, aquí es una cosa más complicada porque ya es evidente, es bastante evidente lo que está ocurriendo. Anda exactamente lo de Cangrejera, exactamente. Justamente todo esto lo que está ocurriendo es de que está habiendo un dispendio de los recursos hacia la parte menos productiva de los proyectos. Los proyectos se han tenido que recalibrar, hay cosas que no tienen sentido alguno. Al día de hoy que todavía siga perforando Petróleos Mexicanos en Chicontepec no tiene ninguna lógica, pero siguen estando ahí para cumplir compromisos contractuales. Simplemente es una pérdida de dinero.
regresando específicamente, ¿qué estamos viendo? Quizá veamos que sigue paralizada a pesar de los esfuerzos, de los discursos, la parte exploratoria. No se ve un gran prospecto, no hay nada interesante en la cartera de proyectos de exploración de Pemex. Está muy parado justamente la parte de producción. De hecho, la producción, terminando la estimación que la terminé hace 2 semanas, yo le pongo que puede llegar a caer hasta el 1.57. Estamos hablando cerca de un 9% de producción. Ya estaríamos hablando de una pérdida bastante considerable para el Estado mexicano en un annus horribilis. Con precios tan bajos, la demanda deprimida, pues simplemente eso lo vamos a ver bien. Lo decía muy bien Eric, menor inversión significa también menos actividad. No solamente eso le está afectando a Pemex, hemos visto, por ejemplo, como Hochschild también canceló una de las plataformas que iba a generar justamente para sus actividades. No hay prisa por desarrollar nuevos proyectos. Quizá algunas expansiones, pero está prácticamente paralizado el mercado. Y en el caso mexicano, esa gran recuperación a la cual apostó esta administración, pues cada día parece cada día más lejano. Y es que mencionas algo bien interesante, porque hay que un poquito compartirle a la gente. Me gustaría que me ayudaras en eso. Y por ahí también de nuevo a nuestro ya invitado regular, Gaspar, que se encuentra también en la línea con nosotros. ¿Cómo esto finalmente es un juego de flujos, de sumas y restas? No puedes tú considerar que vas a aumentar tu producción si aceleras la producción de los campos maduros, que llevan una declinación natural, hay que decirlo, la aceleras, y por otro lado no ingresas nada nuevo a nueva producción, ¿no? Fíjate, eso, y seguramente nuestros amigos de la CNH nos pueden compartir muchísimo, es un fenómeno muy interesante lo que está pasando, porque está habiendo un gran esfuerzo de desarrollo para reclasificación de reservas. Esto nos va a ayudar mucho para la parte de las reservas 1P, eso está muy bien, pero en términos de reservas totales seguimos cayendo. Prácticamente los descubrimientos que ha sacado Pemex en los últimos 2 años, a excepción de Ixachi, prácticamente todos son cosas menores, son cosas que no cambian la balanza, que no cambien el juego de ninguna forma. Hay una cosa que me llama mucho la atención ahorita que mencionabas, Eric, porque el potencial, por ejemplo, algo que decía el doctor Rangel, justamente que lo recordamos siempre con mucho cariño, él decía justamente que tenemos una gran oportunidad. En algún momento hablábamos de 70,000 a 90,000 barriles que se podían llegar a incorporar con una buena estrategia masiva de campos maduros, pero hoy andamos justamente de ese lado, así que obviamente eso no es tan atractivo como decir descubrimientos, aumento de producción, pero hoy los costos, incluso en un ambiente de precios deprimidos por más tiempo, lower for longer, obviamente nos pone en una situación más complicada, ¿no? Gaspar, otra vez un gusto tenerte por acá. Si quieres entrar y participar, bienvenido es el comentario. Bueno, pues como lo dice Gonzalo, se reducen inversiones en algunos lados, cada vez es más difícil mantener la producción en muchos países, sobre todo porque gran cantidad de los campos pues ya son maduros y requieren retos e inversiones más importantes, o sea, retos que afrontar que pues no todos lo están afrontando, y a veces es más fácil ir por reservas o volúmenes frescos. Sin embargo, pues yo siempre, ya saben, soy muy optimista todavía de que esos campos maduros, y también como lo decía mi amigo el doctor Rangel, tienen una gran oportunidad para México con procesos de recuperación mejorada, recuperación secundaria, de recuperación mejorada 0 de los más de 1,400 yacimientos que tenemos y que tal vez la mitad pudiera tener posibilidades, pero pues hay que estudiarlos, ahí nuestros técnicos responsables de eso lo tienen que hacer en algún momento. Y obviamente el que se hagan o se tengan estos campos maduros y quieras obtener producción, pues no te queda otra más que abrirles. Y si les abres a un ritmo tal de que generes problemas en los acuíferos o en los casquetes de gas, pues vas a canalizar productos que no deseas para poder sacar todo ese aceite. Entonces sí viene una situación complicada. Gonzalo decía que tiene su pronóstico de 1.57, no sé a qué fecha, pero yo traigo uno a 2024 en el cual se va a quedar la producción tal vez como la recibieron,
pero gastando muchos miles de millones de dólares. Entonces sí va a estar complicado el panorama, salvo que, junto con mi optimismo, algunos de esos campos que siguen tratando de desarrollar, de esos típicos 20 que pasaron a 17 prioritarios, nos den alguna sorpresa muy buena. Pero bueno, pues cada vez se agota más esa probabilidad. Y oigan, para ponerle un poquito de sabor al debate, a ambos me gustaría jalarlos a un tema en el que hemos tenido la gran oportunidad siempre ya de coincidir, y es uno de los temas casi tabú. Hablamos de que podríamos esperar, si no se hacen muchas cosas, o quizás las que se deberían, una caída casi irremediable parece en la producción. Sin embargo, México tiene un gran potencial que nos hemos limitado nosotros a explorar, y es el que se encuentra finalmente en el shale mexicano. Entre esto no es menor. Yo he tenido el gusto de platicar, y seguramente ustedes, de nuevo Gaspar, Gonzalo, podrían platicar bastante más. Potencial existe, por lo menos en estudios, en San Luis, en Veracruz, en Coahuila, en Tamaulipas, Nuevo León, incluso en Tabasco mismo, irónicamente, en el que se concentra la cuenca de Macuspana, con un potencial gasífero impresionante. ¿Qué estamos dejando pasar ahí, señores? Fíjate, Eric, qué bueno que lo traes a colación, porque hay cosas, y aquí voy a empezar de lo general de la parte de la industria y lo voy a bajar a la parte local. Seguramente vieron el año pasado justamente el write-off, literalmente sacar de los libros lo que había hecho Halliburton, lo que había empezado a hacer Shell, lo que ya empezó a hacer ya este año también de nuevo Shell, Petrobras, ExxonMobil. Y la realidad es de que estamos viendo un futuro que parecía de 20, 30 años, quizá el de la transición energética, que se está llegando a acelerar de una forma quizá más acelerada de lo que todo el mundo estamos viendo. Yo en la forma en que lo estoy viendo es que hay dos escuelas de pensamiento de COVID-19. Uno es el back to business, y va a ser básicamente la recuperación como si fuera la palomita de Nike. Así, una recuperación rápida y regresamos a los niveles donde estábamos. Hay otra, que es la escuela, quizá yo lo llamaría un poco más europea, que es literalmente tenemos más dudas de la incertidumbre. Vamos a regresar ahí, cuánto están cambiando los patrones de consumo. Esta parte creo que va a ser la más fundamental, porque si de pronto se acelera con esta parte, y los países seguramente que tengan mayor visión de largo plazo ya están trabajando en eso, aprovechar la parte de COVID-19 para acelerar su transición energética, pues es muy posible de que entonces el tema ya estemos hablando de stranded assets. En otras palabras, la riqueza que se nos quedó en el subsuelo. Tomemos este ejemplo principalmente en el de mayor maduración, en aguas profundas. ¿Qué tanto de la riqueza que tenemos ahí puede ser viable cuando empecemos a desarrollarlos? Pensando, siendo sumamente optimista, retomemos la parte de rondas por ahí de 2025, 26 quizá, pues obviamente estaríamos hablando de un desarrollo, si todo saliera de extremadamente bien, estaríamos hablando de un desarrollo por allá del 2034, y es 2032 para ser extremadamente generoso. Obviamente no, ya estamos en otra etapa donde hemos visto un cambio tecnológico tan acelerado que obviamente no creo que estemos entonces en la posibilidad de ser rentable un proyecto para una vida útil que puede ser considerablemente más baja. Más cuando tenemos lugares, por ejemplo, Guyana, que parece que alguien en Exxon estornuda y vuelven a encontrar otro descubrimiento, y tienes obviamente producción a lo bestia todavía en la parte del shale, que puede ser puesta y activada de esta forma rapidísimo, y tienes todos los legacy fields a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué tan competitivo van a ser nuevos desarrollos contra expansiones de algo que ya existe? Creo que eventualmente va a tener que ser la conversación y una pequeña bomba de tiempo que le toca a la siguiente administración del corte que ésta sea. Gaspar, ¿tú qué opinas? Pero me gustaría hacer un paréntesis, porque tocas un tema bien interesante, Gonzalo, para el que me gustaría presentarle un ejemplo que ya hemos vivido en México a nuestra audiencia. Antes de nuevo dejar la palabra a Gaspar, que sé que es uno de los más grandes promotores de aprovechar el potencial finalmente de todos los yacimientos de México. Hablas de stranded assets, y me gustaría que al menos someramente pudieras platicar. México ya lo hemos vivido, y uno de ellos es motivado tanto por mercado como finalmente la transición energética, que como puente transicional utiliza el gas natural, y es el proyecto de la CAS.
en su momento, cuando se comenzó y se realizó la exploración primera de esta y su descubrimiento, el precio del gas natural parecía darle cierto sentido financiero. Sin embargo, al día de hoy lo ha perdido completamente y no hay momento en el tiempo en el que se ve que lo pueda recuperar. ¿Pudieras platicar un poquito de este ejemplo, Gonzalo? Bueno, de la parte de la CASH, hay que recordarle a la gente, es un proyecto de aguas profundas de gas no asociado. Ya eso, inmediatamente tú le dices eso a alguien en la industria y te dice que es un no-go. Agrégale que es en la parte del Golfo de México, donde tienes el gas más barato del mundo. Si revisan, y es algo que platicábamos en los últimos días con David Rosales y otros amigos, y nos damos cuenta que los precios del gas están desplomados, así que todavía menos, a menos de que hubiera una estrategia comercial y de desarrollo, en ese caso política pública, para ese tipo de cosas. Obviamente es un proyecto que no tiene sentido de ninguna forma, es demasiado caro para que sea nada más una pequeña curva de aprendizaje. Pero fíjate, regresamos un poquito más a la parte de... Y fíjate, creo que es el ejemplo perfecto de cómo esos grandes proyectos que estaban ahí, todavía yo sigo pensando de que si no nos ponemos las pilas realmente, se nos va a quedar el tesorito de aguas profundas y todo el océano de petróleo que es Tampico-Mistantla, por cuestiones y por desinformación, ignorancia y prejuicios, se nos va a quedar una riqueza petrolera ahí en el subsuelo. Gaspar, regreso contigo. Ya platicábamos todo el potencial que existe en el shale mexicano. Ahora ya suma, Gonzalo, aguas profundas, y te veo de nuevo por ahí, David. ¿Cómo ha cambiado este mercado, particularmente gas natural, en el que has participado? Si nos puedes participar después de Gaspar, adelante. El tema de no convencionales, pues es claro que muchas agencias, sobre todo la EIA, nos ha puesto en lugares como el quinto o sexto lugar en volumen potencialmente recuperable. Eso no significa que sean reservas, pero la cantidad de ese volumen potencialmente recuperable que tú pudieras extraer por descubrir y extraer ese 30% de lo que ellos dicen, pone a México en otro nivel en materia de gas. Pero para llegar a eso, número uno, hay que invertir en el tema de que aquí, como es no convencional, no es un tema de que voy a explorar y luego delimito y luego desarrollo, sino que realmente entras, empiezas a explorar, si puedes producir, lo pones a producir, lo vas evaluando y vas desarrollando al mismo tiempo. O sea, tiene que ser un método totalmente diferente. Por eso es el tema del no convencional. Pero, pues ustedes saben, se requieren de gran cantidad de pozos. De esos pozos generalmente son horizontales, lo más extenso que se puedan, y multifracturados. Y el tema del fracking, pues está vetado en México, ¿no? Desde hace, creo que como año y medio que llegó la administración, ¿no? Desde la campaña lo empezaron pues digamos, a censurar. A satanizar, eso es lo que hicieron, a satanizarlo. Quise ser sutil, pero la realidad es que si no existe esa técnica, hoy yo no veo una. Alguna vez por ahí estudié o escuché más bien el tema de fracturamiento en seco, que lo que hace es utilizar menos agua, pero pues con el tema de que los temblores y los químicos y toda esa falta de información que bien decía Gonzalo, que no nos informamos, pues la verdad es difícil, ¿no? Que se vaya a ver una especie de estudio que te pudiera permitir que en esta administración pudieras empezar a hacer más pozos, empezar a saber más el potencial, el que realmente digas, sí voy a ir por más de 50,000, 100,000 pozos, como se hacen en otros países, y que con eso, pues ustedes saben, no nada más es de perforar y tener el gas, es desarrollar industria, caminos, ¿no? Toda la derrama económica que pudiera generarse, pero la realidad es que, pues mira, todo se acomoda. Yo creo que en algún momento llegará la necesidad de que nosotros querramos el gas, y entonces sí nos vamos a tener que poner las pilas todos para armar una estrategia casi emergente, urgente, que vayamos a lo mejor de manera más ordenada por el tema del gas. Porque también hace tiempo, pues, por ahí hago luego unas columnas, hago comentarios, que siempre ando empujando que los farm-outs y las licitaciones otra vez, ¿no? Hasta parece que traigo un sentimiento de nostalgia de que quiero seguir haciendo licitaciones cuando ya ni estoy ahí, pero
a veces digo, no, mejor no, porque hay luego demasiados bonos a la firma, ¿no? O demasiados puestos de dinero por el carry, y digo, y luego, ¿y ese dinero a dónde se va a ir, cabrón? Si con 3 farm outs jalamos más de $2,000 millones. Sí. Imagínate hacer más farm outs y poner dinero en la mesa, quién sabe qué vaya a pasar con él. Entonces, para quien esté escuchando, ya no hagamos farm outs y ya no hagamos licitaciones, por favor, para que pues, ese recurso después a ver cómo lo organizamos. Vamos a tener que esperar una emergencia para ver si realmente nos ponemos las pilas y ojalá estemos a tiempo para evaluar todo este potencial y poderlo aprovechar. De hecho, si me permites un comentario rapidísimo de lo que apunta Gaspar, algo que se nos olvida y es algo que es vital para que pudiera jalar, y es una razón por la cual no ha jalado el shale más allá de Argentina y de Estados Unidos, es que nos hace falta muchísimos, pero una cantidad brutal de ese ecosistema de servicios petroleros especializados, y que no los tenemos, sinceramente. Un estudio que hice justamente el año pasado, encontrar las arenas para poder hacer justamente el fraccionamiento a un nivel de escala, para poderlo hacer rentable. Por desgracia, se los adelanto, señores, solamente hay una mina en el país que tiene justamente ese tipo de calidad. Si no, la vamos a tener que importar. ¿Y por dónde lo vamos a llevar? Si no tenemos para dónde está el corazón de estos recursos, si tampoco podemos llegar por carretera. Bueno, sí podemos llegar por carretera, pero es una pesadilla. Y justamente también tampoco nos hace falta también más infraestructura portuaria, de caminos, obviamente de tren. Todo este ecosistema nos hace mucha falta. Es lo que alguna vez muy bien, vi que hace rato mencionaban a Pablo Zárate, en alguna de sus columnas nos hablaba. Tenemos que hacer el de-risking de esa nueva cuenca para poderla hacer rentable. De otra forma, aunque tengamos el recurso, si las condiciones arriba de la tierra no son ideales, olvídense. No olvidemos el tema de las comunidades, tampoco. David, creo que te dan una excelente entrada, porque finalmente esto cae de nuevo en materia regulatoria. Comenzamos de atrás para adelante. Comunidades y cómo se ha transformado el gas natural y finalmente este mercado del shale. Sí, el tema de comunidades ha sido complejo para desarrollar gasoductos. Yo creo que esta preocupación siempre había estado, pero bueno, de alguna manera, en lugar de desatorar los gasoductos, lo que hemos visto es una serie de complejidades nuevas para los desarrolladores de proyectos. Y entonces, el mercado de gas natural en México en concreto estaba en un momento, o prevalece relativamente en un momento en donde sigue siendo visto por la industria como la mejor opción para hacer algo de transición energética hacia menores gastos y menor contaminación. Y en zonas, hay ciertas zonas en donde sí hay escasez y el mercado estaría muy dispuesto a pagar mejores precios que hubieran hecho a la CACH viable hace 6 años, pero por supuesto, si están pagando combustible o si están viendo escasez, bueno, pues entonces hubieran estado dispuestos a mejores precios. Proyectos de eliminación de nitrógeno en el sureste, vaya, los hemos oído desde hace bastantes años. Es sin duda indispensable para que el sureste mexicano y en general para que el sur mexicano tenga mejores condiciones, pues que haya acceso al gas natural. El problema es que a lo mejor ya se nos pasó el tiempo. Hoy llegar, está tremendo, porque llegar con GNL a la península de Yucatán podría ser ya más barato que sacar la cash. Es muy interesante cómo ha evolucionado y sigue evolucionando. Ya no necesariamente necesitas pensar en el escalón de gasoducto o LNG. Ya hay en medio otras opciones que no son a través de gigantescos terminales que te podrían permitir llegar hacia otros proyectos en Baja California. Y lo que falta ahí precisamente para que las cosas ocurrieran también con mayor congruencia es un poco lo regulatorio, porque para que un mercado de gas natural y en general de una economía de red funcione, es indispensable el acceso abierto, la no discriminación indebida, temporadas abiertas confiables, use it or lose it razonables, take or pay en los contratos, sí, pero con una reserva de capacidad que vaya acompañada, en donde no tengas que tener un problema de huevo gallina, en donde no sabes si primero contratar la molécula o después contratar el transporte. Es decir, que los procesos vayan siendo orgánicos para participar. Entonces, si bien
no estoy viendo necesariamente un mercado de gas natural roto, ni tampoco me parece que estemos viendo un punto en donde consideremos imposible desarrollar proyectos. El caso de Iberdrola de esta semana sí se vuelve relevante. Es difícil hoy invertir en México, tener confiabilidad, sí, porque no estamos en una condición de certeza jurídica para la toma de decisiones. Entonces, lo que te va quedando es irte reduciendo. Así como en las renovables es difícil seguir pensando en entrar a la red porque no sabes si te van a permitir entrar, y entonces estamos teniendo que voltear a ver proyectos in situ. Bueno, pues lo mismo está haciendo con gas. Tienes que estar perfectamente bien cerca de la frontera con Estados Unidos o entrar a proyectos de CNG o GNL por ruedas para desatorar tus proyectos, pero eso no es suficiente para proveer costos eficientes para la generación eléctrica. Entonces, si va tratando de ver cuál es la señal que la demanda de gas natural está lanzando hacia los temas de producción de gas, de proyectos de gas no asociado, pues lo que está ocurriendo es que se siguen abaratando las tecnologías, y entonces hoy traer gas licuado desde Luisiana tal vez sea todavía más barato que sacar un proyecto como la Cash. Último apunte sobre el mercado de gas que me parece importante. La forma como como algún proyecto de gas se desatora es si tienes una capacidad adecuada de tener los líquidos en el mercado de forma oportuna. Si no metemos el etano a la hora de contabilizar los proyectos, no va a dar. Con etano tal vez sí, y para ello entonces se necesita procesamiento, y el procesamiento lo trae Petróleos Mexicanos, en México nada más. Entonces, importar etano, importar gas natural ya parece más fácil. No, bueno, pues entonces a lo mejor no va a salir. Por ahí es donde a lo mejor se necesita hacer un análisis y ver unos nuevos break-even points. David, de nuevo por alusiones, y cerrando este bloque después de otra siguiente media hora, Gonzalo, Gaspar, algo que les gustaría sumar, y solamente me gustaría desde mi experiencia sumar, es bien importante lo que menciona David ahorita en su cierre. El dinero está en los líquidos. El dinero está en los líquidos, pero en este preciso momento es una cosa del que el mercado fundamentalmente está cambiando. Ahorita yo creo sinceramente de que ahorita sí se trastocó no solamente el mercado de gas natural, de petrolíferos o incluso el de petróleo. Se está modificando todo. Por eso hacía referencia a la parte de la visión europea, de que también están cambiando los patrones de consumo. Hoy, por ejemplo, y en una conversación que tuve en la mañana, precisamente temas como la parte del cambio climático, ahorita nadie está hablando en ese momento de cambio climático por la baja de emisiones producto de COVID-19. Estamos todavía en una parte fundamental para poder reevaluar, y sinceramente el que tenga la bola de cristal va a ser un genio y seguramente también se va a equivocar. Pero habiendo dicho eso, hay un elemento que yo quisiera tocar mucho de lo que dijo David al principio, que es el tema de cómo luce las condiciones de inversión, de que no nos espante a nadie de los que estamos en el sector energético, de que para cuando esto cambie, no voy a decir si van a ser en unos cuantos años o en unas cuantas décadas, pero cuando cambie, cláusulas como las cláusulas de estabilidad pues van a tener que ser incorporadas prácticamente por default para poder atraer a jugadores competitivos, si es que todavía estamos en un mercado donde seamos relevantes, cosa que en este momento también creo que ya termina siendo una discusión, por desgracia, muy, muy atinada y muy adecuada para los tiempos. Sí, en el tema de los líquidos, obviamente, pues depende para qué los vayas a usar. Hubo un tiempo en que los líquidos se usaban para ser reinyectados al aceite y darle un poquito de calidad. Si vas a usar esos líquidos para petroquímica, pues obviamente incrementas el valor. Pero pues, como también lo he comentado en algunas participaciones aquí con ustedes, depende de la situación en la que te encuentres, ¿no? Las situaciones que estén en el entorno, las decisiones quién las va a tomar, con qué información, si tiene aversión al riesgo. O sea, hay muchos factores, ustedes lo saben bien en el tema energético, que pudiera ser que mañana se dispare el precio del hidrocarburo
se acabaron todas las pláticas, todos los problemas, todos los ingresos vienen, ya ven, estuvo bien que se suspendieran licitaciones, que el fracking no se haga. O sea, pueden suceder tantas cosas en ese sector, es tan maravilloso, tantos riesgos, tantas incertidumbres, que pues yo lo voy a dejar ahí. Va a depender de dónde quieras utilizar esos líquidos y si los puedes manejar pues para sacarle el mayor potencial. Yo creo que en el sano juicio de todos los que están en el sector, pues están buscando que se obtenga el mayor valor, que se maximice el valor de los hidrocarburos, porque también así lo mandata la ley. Pero, pues bueno, a veces vemos señales de que no es así, pero esperemos que se vayan mejorando. Entonces, para cerrar, los líquidos va a ser, depende de dónde los quieras usar. Pues de nuevo, estoy cerrando este bloque para entrar en el último de nuestros temas y platicar sobre terminales. De verdad, les agradezco bastante, Gonzalo, Gaspar, David, en igualdad a todos. Muchas gracias por participar. Y pues regreso contigo, Santiago, porque este es tu mero mole. Vamos a platicar un poquito de cuáles han sido el avance que hay, no solamente en la... Parece casi el lobo se acerca, ahora sí ya viene la política de la nueva política de almacenamiento de petrolíferos y de terminales, y ha habido también varias actualizaciones alrededor de esto. Algunos de ellos bastante sensibles que corren alrededor de cómo brokers están buscando regresar en este entorno de un mercado nuevo que parece el viejo, a través del tema de los tickets y bueno, y todo lo demás que nos puedas platicar como actualización. Así es que bienvenido de nuevo y otra vez es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Eric. Pues bueno, realmente por cuanto vean los avances de las políticas de almacenamiento mínimo de petrolíferos, no hay mucho que mencionar. Como todo mundo ya sabe, a la fecha, pues en la primer quincena de este mes que está concluyendo, pues los permisionarios y los permisionarios tanto de almacenamiento como el resto de actores de este mercado, pues debieron haber establecido sus volúmenes y bueno, hecho su apartado en el sistema de almacenamiento nacional, que son las famosas 77 terminales de Pemex, y hay unas 3, 4 que son de privados. En este sentido, pues sabemos que el día 1 tienen que cumplir los regulados respecto de este requerimiento de los 5 días de ¿cómo se llama?, de seguridad energética. Y hasta ahí, digo, eso es lo que todo el mundo sabe. Sin embargo, lo que está sucediendo ya a la fecha es una serie de factores, y que de igual manera, como bien lo dice Gonzalo, es un resultado de malos manejos por parte de la empresa productiva del Estado, una serie de cuestiones que se vinieron con el coronavirus, la caída de la demanda y todo eso. Entonces, realmente ahorita, pues, de manera oficial, Petróleos Mexicanos anunció por ahí del 23, 22 de mayo, le anunció a la CRE que no tenía almacenamiento, no tenía capacidad operativa ni nada, o sea que estaban los almacenamientos a tope. Y bueno, esto se está reflejando obviamente en los precios al público de petrolíferos, de las gasolinas y el diésel. Entonces, esta situación, lo que ya sabemos que es entre malos manejos, poca inversión, es un tema añejo que ya se viene arrastrando desde hace muchos años. Se suma el hecho de que las terminales están hasta el tope de producto de importación de Pemex, entonces no hay donde meter producto. El propio producto de Pemex, el que se genera en las refinerías, el que importan, pues ni siquiera lo pueden acomodar, al grado de que el de importación sigue estacionado en barcos, se sigue pagando, ¿cómo se llama? Ahora sí que sobrecostos por el tema del almacenamiento marítimo. Y toda esta situación pues viene generando que Pemex pues no tenga capacidad de reserva contractual, que ese es el espacio que ya sabemos. Digo, la CRE ha estado, la anterior CRE estuvo comentando en muchos foros cómo se divide este espacio de las terminales que están dentro de este esquema de las políticas, que son tres tipos de capacidades, que la de usos propios, la de un uso común y la de reserva contractual, que en esta última es donde entran estos famosos tickets. Y bueno, ahora sí que dentro de todo este relajo,
de que Pemex no tiene almacenamiento, los privados también. Pues estamos hablando que tienen el, ¿qué quiere? 7% del almacenamiento del país, más o menos, 7-8% del almacenamiento del país. Pero realmente no hay capacidad ahorita para que los permisionarios, los diferentes actores de mercado, puedan ingresar a este esquema y obviamente cumplir. Hay dos corrientes de esto, ¿no? Que realmente estamos viendo que la CRE está dejando pasar con el pretexto de que ya hay unas disposiciones administrativas de carácter general, que es la resolución 899 de 2015. Y bueno, así lo están dejando pasar. Ahora sí que dejándole la pelota al permisionario, es decir, al usuario, el que tiene que cumplir con estas políticas. Y estas dos teorías, una es esta, puramente que, digamos, la menos malintencionada, pues es la que está, la que corre, la que estoy comentando, y hay una segunda que ya lo hemos visto con ciertas declaraciones, tanto de la Secretaría de Energía, de la Ingeniera Rocionale, de algunos comisionados de la CRE, en donde pues ellos van a beneficiar a Petróleos Mexicanos y buscan de alguna manera incidir dentro de su esfera competencial y también fuera de esta, incidir en en fortalecer, entre comillas, a Petróleos Mexicanos, porque finalmente el incumplimiento de estas políticas a quien más va a afectar es a los importadores. Los comercializadores, algunos van a estar peligrando, pero finalmente el impacto más duro de quienes van a recibir de estas políticas y su incumplimiento son los importadores. Estamos hablando que hay alrededor de, poco más de 100 permisos de importación de petrolíferos. Entonces imagínate, o sea, realmente no hay donde, y todos estos importadores, a excepción de Pemex, están fuera del esquema de Pemex, porque están trayendo su propio producto para comercializarlo a través de diversos comercializadores aquí del país. Entonces, bajo este contexto se tienen estas dos ópticas, una en donde están dejando pasar, que el propio regulado sea el que se acomode en una libertad del mercado, pero está la otra visión en donde evidentemente están yendo en contra de la importación de productos. Finalmente, si no cumplen los importadores, aquí se van a ver desplazados más adelante y va a haber peligros. ¿Hay soluciones? Sí, hay soluciones. Y bueno, ahorita hablamos de ese tema de las soluciones. Aparte de este contexto que estamos viendo, se está generando lo que la propia ley de hidrocarburos establece que es el famoso mercado secundario, es decir, los tickets. Estos tickets de almacenamiento que son, se ha intentado de explicar de qué se trata. Finalmente yo en redes sociales y platicando justamente con Gonzalo y otros buenos amigos como Dani Rodríguez de Oquis, ahora sí que hemos explorado muchas visiones con independencia de lo que se dice en la generalidad del sector. Yo siempre he buscado tener una visión ecléctica, poco ortodoxa, porque finalmente esa visión dentro del mercado y sobre todo con un entorno del concepto del regulador hostil, pues tiendes a encontrar soluciones. Entonces, ahora sí que imaginando qué son estos tickets, las propias disposiciones de las políticas te establece que son títulos financieros, y aquí es donde entra ese comentario que dices que de los brokers, en donde ahorita ya a la fecha, al día de hoy, ya hay casas financieras tratando de comercializar estos tickets. Finalmente, Petróleos Mexicanos ya dijo, no tengo ahorita capacidad, sí la voy a tener, y yo voy a emitir ahora sí que yo voy a emitir los tickets para mis clientes, ¿sí? Aquí, ¿qué nos da a entender esta comunicación de Petróleos Mexicanos? Que los que se van a quedar fuera son los que no son clientes de Pemex. Vaya preocupación, ellos son los que deben de estar ahorita bastante preocupados. Y estos tickets, como refiero, finalmente son un título valor innominado en términos de la legislación mercantil y financiera de México, son títulos innominados. Y ahora sí que arrastrando un poquito el lápiz y haciendo un estudio legal del origen de estos documentos o de estos títulos, pues caemos al título innominado, artículo 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Así de sencillo.
finalmente aplicamos la propia ley de hidrocarburos, en donde de forma supletoria a esta ley va a estar toda la legislación en materia mercantil y financiera del país. Entonces, si hacemos este juego, este enroque de teoría jurídica, pues llegamos a la idea de que estos títulos llamados tickets tienen un respaldo contractual. Incluso hice el ejemplo de que son una especie como de cheques. Ese respaldo contractual y ese ticket van a valer un monto determinado, así como un cheque tiene un valor en dinero que tienes guardado en el banco. En este caso el banco es el almacenista, ¿sí? que este cheque se lo entrega a un ¿cómo se llama? A un librador. Este librador es el que se va a encargar de entregarlo a los beneficiarios con la finalidad de hacerlo valer a cambio de un dinero, ¿no? Entonces, haciendo esa pequeña analogía del cheque, estos tickets básicamente los vamos a ver como un título de crédito que está respaldado con un contrato y que van a amparar una capacidad. No están amparando dinero, no están amparando realmente capacidad, sino van a amparar producto para una situación de emergencia como la que establece el escenario de urgencia que señala la política. Un ejemplo claro de ese tipo de ¿cómo se llama?, de escenarios es el desabasto del 2018-2019, ¿sí? Ese es un claro ejemplo. Otro claro ejemplo de una situación de riesgo es la caída de la demanda ahorita por coronavirus. Aquí no hay un desabasto, hay un sobreabasto, hay una sobredemanda de producto. Pero bueno, también se puede manejar a la inversa, pero bueno, eso ya es labor de consultoría. Y bueno, entonces, entendiendo la naturaleza de este título, pues ya podemos imaginarnos una serie de ¿cómo se llama?, de soluciones alrededor de estos títulos para, bueno, ahora sí que llevar al cumplimiento a este universo de usuarios de almacenamiento. Sin embargo, hay quienes están abusando de este mercado secundario e incluso me he topado con títulos apócrifos, ¿sí? En donde yo he visto que incluso ya hay gente ofreciendo títulos de tickets, en donde dicen, yo te vendo estos tickets a precios exorbitantes. Digo, imagínense una cantidad, la que quieran, ¿sí?, de más de 5 dígitos, y eso es lo que están vendiendo estos tickets. Y estos tickets están respaldados por nadie, porque estamos hablando que el 93% de los tickets de almacenamiento son Pemex. Y ahorita Pemex no ha emitido tickets, así de sencillo. Entonces, ¿qué están vendiendo? Ese es el gran problema que hay ahorita en este mercado secundario. Estas personas o estas empresas de consultoría y asesoría financiera, no sé qué están vendiendo, porque realmente pues, Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún ticket, ¿sí? Siguen todavía con su rollo contractual, sus revisiones contractuales y todo eso, y a la fecha no hay ningún ticket emitido. Hay un modelo de contrato, eso sí, porque por ley lo tienen que exhibir, pero esta gente se agarró de ese modelo de contrato, que viene ahí un modelo de tickets para poder empezar a hacer esta cuestión. Y ahí es donde caemos en lo que dice Gonzalo de este mercado del colmillo largo, ¿sí? En donde ya tenemos una serie de gente como en los años anteriores de Pemex. A mí me tocó verlos todavía, yo era un chamaco, pero me tocó verlos en donde para poder lograr una CT, es decir, una constancia de trámite para poner una estación de servicio allá en los años 2011, tenías que el amigo de un amigo que conoce al supervisor de cierta terminal, de cierta gerencia, de cierta subgerencia, y esa cadenita te llevaba a esa persona, pero bueno, obviamente con un cash. Déjame ponerle, porque yo es lo bueno que puedo tener las palabras que a veces los demás no pueden tener. Lo que está pasando ahí, justamente lo que está platicando Santiago, es que sí, ya se empezó a generar una especie no voy a decir de mercado negro, pero hubo personas que están malinterpretando y están pensando que la emisión de los tickets es prácticamente como si fuera un derivado financiero.
Y están haciendo una cosa que es muy riesgosa e ilegal, déjenme ser claro, ilegal. Lo que están haciendo es que si yo tengo una reserva de capacidad por 10,000, 100,000 barriles, la cantidad es lo de menos, lo que están apostando es que esa capacidad no va a estar en todo momento al mismo tiempo, con lo cual, siguiendo el ejemplo como si fuera un banco, nadie va al mismo tiempo a hacer una corrida al banco, nadie le va a pedir al mismo tiempo que vayan a tener esa capacidad. Por ende, empiezan a jugar esa capacidad, a revenderla. Eso es ilegal, eso no se puede, eso nos daría un espacio de completa irregularidad, eso no dice la ley de hidrocarburos, ni se abre de ninguna forma. Perdón, Gonzalo, y poniéndolo desde el punto o la apreciación financiera, eso es un Ponzi, es el sumar compradores de un artículo que tú esperas que no se venda al mismo tiempo. Exactamente. Eso es un Ponzi. Exactamente, y hay ciertos grupitos en Monterrey que ya me los conozco bien identificados que andan haciendo eso. Aquí déjenme ser súper claros y ojalá que tengamos ahí amigos gasolineros y si no, les pasan el chisme. Ellos no tienen que andar comprando nada, ellos son justamente los distribuidores y almacenistas, son los que les toca este mercado. No vayan de que no, yo tengo un amigo conocido en, eso no, eso es ilegal y seguramente van a terminar perdiendo. Santiago no le quiso poner cifra, pero andan perdiendo más de 800,000 pesos arriba. Así que, pues bueno, ahorita no es el momento de andar comprando barato para que les salga caro, porque aparte eso es ilegal. Así que en ese sentido, no se acerquen, ¿de acuerdo? Gonzalo, antes de que sueltes la palabra ahorita que nos acompañas, me gustaría complicártela un poquito más y que nos puedas platicar sobre ello. Hace 1 o 2 ediciones ya Santiago nos compartía su apreciación, al igual que David, desde la primera de las cartas que llegaba a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y dirigida al propio presidente. Pero tiene que ver finalmente con esto de los tickets o se reaviva este conflicto, porque se habla finalmente de una discrecional selección de los posibles internadores de producto. Y esta semana apenas vimos otra carta dirigida y por un grupo no menos poderoso, que es la Asociación de Refinadores de los Estados Unidos. ¿Cómo nos viene esto? Qué bueno que lo trajiste a colación, porque esto es donde se empiezan a mover los diferentes elementos en una dinámica que, por desgracia, no es nada bonita y no es nada agradable. Para llamarlo de una manera muy sencilla, la carta a la que se refiere Eric es justamente la que mandó la Asociación de Refinadores y Centros Petroquímicos de Estados Unidos al propio presidente Trump, quejándose de cómo los cambios de reglas, este muy malentendido fortalecimiento de Pemex, pues está haciendo a costa del Estado de Derecho, de las inversiones y de la santidad de los contratos. Lo que está ocurriendo en este sentido, y probablemente vamos a ver lo que siga, porque también el timing importa mucho y eso es previo a que los dos mandatarios se reúnan, eso probablemente va a ser parte también de la conversación, más para estados clave que son sobre todo Texas que por primera vez podría ser que pasa a ser de un rojo a un púrpura y si las cosas salieran muy mal hasta un azul. Es impensable, pero es una posibilidad. Habiendo dicho todo eso y sin querer desviarme del tema, lo que estamos viendo de este punto acá es justamente la parte del cierre de mercado que quiere hacer Petróleos Mexicanos. Y lo está haciendo de 2 pinzas. Ahorita Santiago lo explica muy bien cómo es la parte del almacenamiento y cómo va a estar apretando desde ahí. Del otro lado, que no es tan público, pero que está haciendo un gran dolor de cabeza y literalmente una espina en el pie, es justamente todo lo que está ocurriendo por el lado de los permisos de importación, todo lo que está pasando por aduanas, todo lo que está pasando por el SAT, todo lo que está pasando incluso por Unidad de Inteligencia Financiera. Y todo esto lo que está haciendo es inhibir la importación de combustibles. Y déjenme ser muy claro, y eso lo había comentado en otra participación, México va a seguir importando combustibles incluso con 2 bocas. Eso va a seguir pasando. Sin embargo, el gran problema de todo esto, y eso lo sabe muy bien la gente de Pemex Transformación Industrial, lo que están haciendo es sacar la importación de otros. Ellos también se quieren quedar con el mercado de la importación. Esto eventualmente, y todo el mundo lo sabemos, porque lo vemos allá afuera, eso es limitar las opciones de los consumidores. Los consumidores pueden elegir entre la marca que quieran, al precio que quieran, incluso hasta la experiencia que quieran vivir. Hay algunos, bueno,
no voy a hacerle comercial a ninguno, pero cada uno tiene sus diferentes promociones y bla, bla, bla. Y otra vez, muchas veces la gente va a donde mejor la tratan y en la que tiene más cerca. Esa es la realidad de las cosas. Esto, eventualmente Pemex no tiene ningún problema que sigan habiendo otras marcas siempre y cuando ellos sean los importadores y obviamente de ahí se cobren pues todo lo que van a tener acá. El riesgo, vamos a ver subsidios cruzados. Eso es casi por seguro, vamos a ver subsidios cruzados, donde, y aquí para ponerlo ahorita lo que decía Santiago de su intervención anterior, era prácticamente una parte, era un dolor de cabeza si una persona honesta quería poner una refinería. Perdón, no una refinería, una gasolinera, una estación de servicio. Pero de pronto nos damos cuenta que también eso funcionó muy bien durante la época, sobre todo del PRI, donde se utilizaba como pago de favores políticos. Te doy 10 gasolineras y sabiendo que no había una inspección, que eran litros de 700, 800 mililitros, pues era prácticamente una franquicia para imprimir dinero. Eso es la realidad de las cosas. Hay gente dentro de Pemex, hay gente dentro de la Secretaría de Energía que quieren regresar a ese esquema que fue tan nocivo y que nos tardamos tantos años en desterrar. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si el presidente Trump hace valer el peso que tiene Estados Unidos en la relación con México y veamos ahí para adelante qué es lo que va a pasar. Yo sinceramente creo que estamos en un punto, y alguien sacaba hoy la encuesta, estamos muy cerca, pero muy cerca del punto de no retorno. Y muy probablemente después de esta reunión en Washington entre los dos mandatarios, ahí tengamos probablemente la primera prueba de fuego. Muchas gracias, Gonzalo, de nuevo por tu comentario. Y me gustaría un poquito cambiar por acá porque para de nuevo sumarle complejidad y emoción o diversión al menos a este debate. David, regreso contigo y me gustaría plantearte esta posición. Finalmente, Santiago daba en su exposición inicial lo que es el marco o regulatorio contextual de esta nueva política. Pemex no tiene capacidad de almacenamiento para todos, ni siquiera para la demanda, pero dado a tu experiencia regulatoria y además paso por la estatal, para mí no deja de hacerlo y ahora menos, me gustaría sumarte un grado de complejidad. Existe un limitante también finalmente físico de infraestructura. Las existentes terminales de petróleos mexicanos están lejos de estar en su mejor momento. Ya lo he tenido la oportunidad de platicar yo aquí, pero me gustaría que tú lo abordaras porque en estas conversaciones de los viernes yo soy su moderador y ustedes los expertos. El caso de Hidrosur en el sureste mexicano es un ejemplo perfecto de cómo Pemex con una 1.3 kilómetros de hecho de al menos capacidad de diseño superior, se ha tenido que ver en la necesidad de finalmente rentar la totalidad de la capacidad de una terminal privada, porque su terminal ya no puede cumplir con el objeto para la que fue construida. Y voy a decir ahí la complejidad. Desde mi personal teoría, yo creo que Pemex, antes de poder hacer negocio con los tickets, se va a ver obligado a rentar más capacidad privada porque no tiene ni existente ni siquiera proyectos para construir adicional. Es difícil identificar si existe alguna infraestructura de Pemex que esté en buenas condiciones. Entonces, sí, hay problemas de almacenamiento, de logística, de refinación, de procesamiento, de la infraestructura, las ruedas distintas que tiene Pemex a su alcance no están en buen estado. Y esa parte, una empresa cara en su personal, en sus reservas laborales, en sus obligaciones y en su deuda. Entonces, tratando de sí contestar algo más allá de que no hay nada que hacer, y yo creo que aquí no hay nada, no cabe ser optimistas como Gaspar. Yo creo que lo que te diría es, Pemex tiene la posibilidad de aprovechar las condiciones de rápido flujo de producto que tiene para tratar de no entorpecer su operación y de alguna manera mantener viva su flujo de producto. En particular en el sur hay un reto enorme como el que tú refieres,
También, por supuesto, para aquellos puntos en donde el consumo se está recuperando después de estos meses de COVID. Ya llevamos varias semanas viendo cómo el consumo aumenta de forma importante. Y entonces, lo que te diría es, Pemex en particular sigue haciendo malabares, sí. Los ha hecho prácticamente toda la vida para tratar de reportar, de seguir funcionando y entregando producto en las distintas terminales de almacenamiento, reparto y las de distribución también. Y ahorita, en este momento, sigue siendo una empresa con retos que va a tener problemas, sobre todo regionales. Hay puntos en donde sí va a seguir funcionando y hay otros en donde no. Y entonces lo que se vuelve grave o lo que se vuelve complicado es que Pemex va a seguir perdiendo dinero en traslados. Va a tener que seguir teniendo que llegar hasta Topolobampo desde Salina Cruz con costos súper importantes. Va a tener que seguir cargando con sobrecostos que no puede trasladar en algunos de los puntos porque el almacenamiento no está funcionando. Y en última instancia va a ser sí una victoria pírrica para Pemex porque va a seguir teniendo una mayor cantidad de cuota de mercado porque a muchos no les va a ser posible cumplir con la política de almacenamiento. Eso lo hemos sabido poco a poco desde que empezó el COVID. Ya se hacía evidente que el retraso en el otorgamiento de permisos por la CRE era masivo y que la dificultad para poder continuar con tus proyectos también. Y entonces Pemex sí va a ocurrir parte de lo que dicen, va a tener una cuota de mercado mayor, va a seguir entregando más, pero le va a costar más dinero entregarlo. Y eso sin duda pues no es lo que necesitábamos. No sé si como último comentario final podríamos agregar que a lo mejor hay algunos elementos en donde Pemex gane más dinero, sí, pero en el integrado nacional yo los veo que de entrada los mismos funcionarios, varios de ellos amigos de todos nosotros que están en Pemex, siguen sufriendo porque no hay suficiente material para avanzar y Gonzalo le sabe bastante también. Fíjense, ahorita una de las cosas que estaba diciendo David es precisamente a lo que me refería con subsidios cruzados. Es ganarle en una parte de la importación para subsidiar las ineficiencias que traes en el lado de almacenamiento y también incluso para poder ofrecer grandes descuentos a las estaciones de servicio, a los distribuidores, para no seguir perdiendo. Acuérdense que aquí una de las cosas quizás de las menos que se ha hablado, pero que están fundamentalmente llevando gran parte de las decisiones, es la cantidad de estaciones de servicio que se han salido de la marca Pemex. El año pasado fue más de si mal no recuerdo, 15%. Es un ritmo enorme. Esto, regresando y complementando muy bien con lo que creo que con eso terminamos de quejar todo lo que decía Santiago, si tú tienes menos estaciones de servicio a las cuales venderles, eso significa que te vas a ir quedando cada día con más producto en terminal, con lo cual eso se termina volviendo un costo de inventario. En este caso, que Pemex tenga rebosante eso, no es ninguna bendición, es un costo enorme. Así que en este lado, Pemex, si tuvieran un poquito más de visión, ya estarían haciendo algo similar a lo que se pasó con CFE Generación. Deshacerte, crear filiales regionales de almacenamiento y ponerte a competir y tratar de mover el producto. Tan solo el movimiento de producto les bajaría el costo, pero bueno, no se caracterizan nuestros buenos amigos por las mejores ideas. Es que pareciera que nunca contemplan los costos financieros de nada y ni siquiera en los inventarios. Eso es absurdo. Sí. Muchas gracias, ya. No nos enojemos más. Y eso súmale la intención de querer ser yo el rey de todo y yo controlar todo desde Marina Nacional. Digo, menos. Santiago, te equivocas, perdón, pero te equivocas, no es de Marina Nacional, es de Zócalo. Domicilio conocido. Bueno, yo les diría insurgentes, pero señores, a los tres los invitaría a hacer sus comentarios finales sobre este tema. Nos estamos acercando ya al final de esta edición, pero además me gustaría en parte hacerte por ahí el reconocimiento, Santiago. Hoy nos haces ya la segunda entrega de tu columna en Forbes, hablando justamente de las oportunidades de negocio. De nuevo, mis felicitaciones, sumándome a Gonzalo por este nuevo texto que tienes,
pero los invitaría a cerrar, quizás abriendo la reflexión, utilizando un poco el contenido y el título que platicas ahí de oportunidades del mercado. Allí es donde la flexibilidad que tienen los privados, de acuerdo a una, decía, tanto impostergable como innegable necesidad por mayor capacidad de infraestructura de almacenamiento, pues tienen para seguir encontrando ventanas de hacer negocios. Les dejaría eso porque, vuelvo, mi teoría es, Pemex va a seguir rentando y cada vez más capacidad. Y ahí es donde puede haber un espacio, de nuevo, para el optimismo, como veíamos en el chat, en donde podemos invitar finalmente a los privados, que ahí está el camino. Así es que, señores, de nuevo, yo les agradezco y los invito a hacer sus comentarios finales. Así que si me permiten, yo me voy a arrancar contestando la pregunta que nos ponen justamente de lo de vender Pemex del gas LP puerta a puerta. Es otro suicidio económico. Es brutal la cantidad de dinero que estarían perdiendo. Y aquí hay que ser súper claros. Primero, somos deficitarios en gas LP. Gran parte de lo que estamos teniendo es de importación. Segundo, gran parte de la importación no la hace Pemex, sino la hacen terceros que se lo dan a Pemex y Pemex después comercializa. Pemex realmente es un intermediario en estos momentos, más que otra cosa. Y ya por último, nada más déjenme darles así el punto final. En ese punto, es tan alto el costo de última milla, el llevar del centro distribuidor a cada uno de los hogares, carísimo. Y digo, ahí sinceramente es un mercado que yo nunca me gusta tocar, y ahí ese sí es un mercado que matan, literalmente. En ese país hay 4 poderes: el ejecutivo, el judicial, será perjudicial, el legislativo y los LPGeros. Así que ahí con eso yo lo cierro. Voy a aprovechar el paréntesis nada más, aunque no es mi papel en estas conversaciones, pero intercambiábamos tweets sobre ello en la semana, Gonzalo. Solamente en 2019, Pemex marcó su récord histórico de importación de gas natural. Y yo te sumaría un grado más de complejidad a lo que tú ya platicabas. No solamente en 2019 Pemex importó el 72% del consumo que hubo de gas natural, que es una brutalidad, sino además de eso hay que considerar algunos factores globales que interactúan a partir de hecho de unos meses adelante en el 2020. Una parte importante de ese gas LP importado viene de Canadá, viene a través de tren, desde Canadá, y esto respondía, como David nos platicó en algunos de sus ejemplos, a condiciones de mercado que ya están cerca de ser inexistentes. Era que Canadá no tenía terminales para poder hacer la exportación de su gas a través de sus costas. Esto está a punto de cambiar tan pronto como sus 2 plantas estratégicamente colocadas, una en la costa del Labrador y otra al otro lado de este país, y le permitirán inundar al planeta tanto de gas natural como LP, licuados y cuanta cosa más que antes encontraban como mercado casi único y de oportunidad a México. Entonces, Pemex no solamente va a tener mayores importaciones de gas LP, sino las va a tener más caras. Entonces este negocio, perdónenme, pero es un sinsentido. No veo necesidad siquiera de darle atención. Esto responde, y me atrevo un poquito a decirlo, derivado finalmente de la información que existe. Lo ponía por ahí ya en el chat, igual que Cangrejera, esto es cabildeo y amigos que han llegado a platicar. ¿Qué tal si aprovechas y por aquí lo haces? Esto no tiene ningún sentido. Y ahora sí los dejo de nuevo para sus comentarios sobre el tema en el que estábamos y poder cerrar. Una empresa como Pemex participando otra vez en el retail, no, bueno, por Dios. Imagínense si tuvieras que crecer otra vez tu plantilla laboral con los beneficios laborales que el sindicato pide para sus trabajadores, es un sinsentido. A mí me parece que Pemex está en el punto de quiebre. Hemos hablado ya varias veces sobre los temas financieros. La deuda de Pemex parece insostenible. Me pregunto si a estas alturas existe alguna condición, y la verdad es que todo el mundo a quien pregunta me dicen sí habrá dinero, habrá quien le preste dinero. Adrián Calcáneo nos decía hace unas sesiones
si hay gente que está regalando dinero, habrá quien le preste dinero con esas tasas. Pero entonces, el costo de largo plazo que vamos a tener que pagar por rescatar al soldado Pemex, híjole, se me hace que va a ser tremendo. Las cosas que podían llegar a haber tenido sentido se siguen sin presionar o sin hacer usos eficientes. Si en refinación se está perdiendo, tal vez algún día también tendremos que ver todo lo que se está perdiendo en estos otros componentes. La verdad es que todo lo que fue el proyecto de Pemex etileno se destruyó. En fin, a estas alturas, en cada uno de los frentes hay un montón de huecos, y en particular para para los aspectos de combustibles, y por eso me animé a tomar la palabra para que cierre Santiago, que es quien más conoce al respecto. Yo lo que veo son solamente elementos para llorar. Algo por ahí podremos llegar a encontrar, pues en donde Pemex empiece a perder tanto que se empiece a salir. Voy a concluir en 3 puntos. El primero, y contestando esa pregunta del gas LP, o del gas en general. Igual coincido con mis amigos, es un sinsentido, es un sin Dios, pero como les dije desde un principio, es fácil meterse en la cabeza del funcionario actual. Ese tema del gas no lo están viendo con la visión que nosotros tenemos, lo están viendo con la visión de cómo meter amigos a contratos para hacer estos trabajos, es decir, cochupos. Así como se están denunciando en Dos Bocas, así como se están denunciando en el IMSS, así como se están denunciando en otros lados. Esa es la visión, o sea, están generando es como una especie de outsourcing de contratos de servicios que van a beneficiar a los cuates del crony capitalism y también van a beneficiar al sindicato. Obviamente estamos hablando de que con esto levantan la bandera de generamos 25,000 empleos y cosas así. Entonces digo, ya lo cierro. Así es la visión. Ahora, en este tema de ¿cómo se llama? De las políticas de almacenamiento, y es el punto 2. Yo lo insisto, almacenamiento, ya. La única solución para poder sacar adelante este animalote es crear infraestructura. Digo, hay que pensarlo bien, finalmente hay que meterse en los zapatos del funcionario cuatroteísta para poder avanzar en este mar de lágrimas, en este valle de lágrimas llamado mercado energético del país. Y digo, las inversiones salen, ¿sí? Tan eso sí que vamos a ver en los próximos meses apertura de unas 2 terminales bastante interesantes que ahorita están en fase de preoperación, y que es un tema nada más de recibir el palomazo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Fuera de eso, y obviamente que es un tema de seguridad, cosa que, digo, ya Bernardo también ha explorado en muchas ocasiones, y que los privados tienen muy en cuenta. Entonces, almacenamiento, y en este tema de los tickets también hay soluciones, nada más que sí, digo, es extenderme mucho en este tema, pero también hay soluciones, hay formas, ¿sí? Que las mismas disposiciones administrativas plantean. Digo, el amparo no es una de ellas. La verdad es que hay formas, hay maneras, hay que saberlas utilizar, y tenemos hasta el día 1 de julio para aplicarlas. Entonces, hay que tomar atención en ello. Y finalmente, para rematar, de todo esto que hemos estado platicando, la solución en mercado de petrolíferos y de gas, de lo que hemos estado hablando ahorita, hay una palabra clave que le puede dar a Pemex una solución a todos estos males, y es divestment. ¿Sí? Realmente, o sea, es diversificar lo que no te es negocio. Ya lo vimos aquí, los expertos en materia financiera nos acaban de decir que es un sinsentido. Es un sentido trabajar un esquema, un mercado tan complicado y tan complejo como es el midstream y el downstream, ¿cómo se llama?, de petrolíferos, y ni se diga el del gas.
¿sí? Que lo acaba de decir Gonzalo con las palabras más certeras, es tierra de nadie, eso es Verdún en 1917, o sea, es una locura, ¿sí? Ahí todos se andan sacando los ojos. Este pito 2020, no pasa nada, se dice y no pasa nada. Ok, es Bosques de las Lomas, junio 2020. Bueno. Un saludo a que se recupere justamente el secretario, obviamente, que se recupere. Sí, la lamentable, pero bueno, ojalá se recuperen todas las personas lesionadas. Y bueno, voy a poner el ejemplo claro de esto, y salió por ahí hace unos días el tema de Petrobras Colombia, que hicieron un divestment de alrededor de 130, 120 y tantas estaciones de servicio que tenía Petrobras, y que además de eso, ya en general allá en Sudamérica, se deshizo de alrededor, tengo entendido, son 12 o 13 refinerías, no, 8 refinerías, se deshicieron de 8 refinerías de 13 que tienen. Entonces estamos viendo que de todo este movimiento financiero que se lo cedió ¿cómo se llama? A una serie de privados y sigue ahorita la oferta en ciertas áreas de infraestructura, ellos están logrando una recuperación de cerca de 17,000 millones de dólares. Más o menos, tengo entendido, creo que son 17,000 millones de dólares, y llevan un acumulado de 27, casi 30,000 millones de dólares, quitándose de encima refinerías, terminales de almacenamiento y gasolineras. Y todo eso es dinero que se va a recuperar con la finalidad de aplicarlo en área de exploración y producción, que es donde está el verdadero negocio del petróleo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debería de tener en mente Pemex. La verdad es que hay players muy, muy capaces aquí en México, ¿sí? Nacionales. Si nos queremos ver así con ese heroísmo nacional, hay players muy importantes aquí en México que pueden operar terminales de almacenamiento, que pueden operar líneas de ductos, que pueden operar líneas de distribución, pueden operar todo este esquema. Y ya lo hemos visto también en las estaciones de servicio. Tan buenos son que le han comido el mandado a Pemex. Entonces, si fueran, como dices tú, Gonzalo, 2 gramos de inteligentes, que no tienen esa imaginación, pero si le fueran, tendrían el presupuesto de 2 bocas, así, enterito, en puro divestment. Y estamos hablando no del presupuesto nominal del empleado. Ya se imaginarán qué cantidad de dinero es. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos por haber participado, David, Gonzalo, Gaspar, Santiago y todos los que nos acompañan desde la audiencia lanzando sus preguntas. Solo concluiría con una más. Digo, Petrobras no es el único, aunque no bastante público, ya se espera también desde Pecoco en una de las filiales de Ecopetrol, vaya, la petrolera estatal colombiana, el 100% del divestment o la desinversión del 100% de sus estaciones de gasolina en Colombia y Perú. Entonces, quizás sea una señal que deberíamos estar escuchando. Así es que yo me despido con ustedes deseándoles que estén todos en sus casas con mucha salud y pues muchas gracias de nuevo por habernos acompañado y gracias a todos por su participación. Hasta la próxima. Gracias a todos.